Muy buenas tardes a todos y a todas, agradeciendo como siempre la compañía de cada uno de ustedes a través de esta manera virtual. Les saludamos desde el Hospital 22 de Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud de nuestro hospital. En esta oportunidad me encuentro acompañada de dos psicólogas de nuestro hospital, la psicóloga Janina Pinchi García y la bachiller Sandra Espinosa Tangoa, en psicología también. Ellas nos van a tener a bien tratar un tema sobre efectos postraumáticos en tiempo de COVID-19. Recordando que todavía seguimos estar preparándonos, cuidándonos y bueno, pues saber afrontar de una manera emocional y física también diría yo este tiempo de pandemia. Bueno, muy buenas tardes, psicólogas. Gracias por compartir con nosotros sus conocimientos, su experiencia y bueno, quedan ustedes totalmente libres para poder hacer la ponencia. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Soy la licenciada Janina Pinchi, hoy en representación del Hospital 22 Tarapoto y del Servicio de Psicología. Vamos a conversar un poquito para poder entender y también poner en práctica algunos tips y algún tipo de información con respecto a los efectos postraumáticos en tiempos de COVID, ¿no? Como sabrá, hasta el día de hoy todavía seguimos en pandemia, seguimos en emergencia sanitaria y por lo tanto siempre es bueno tomar en cuenta los consejos para poder llevar mejor esta pandemia. ¿Sí? Bien, hablemos un poquito sobre los efectos postraumáticos en el tiempo del COVID. Okay. En nuestro país actualmente todavía seguimos aplicando muchos movimientos para reducir lo que es el cambio y el número de infecciones que hay a nivel de nuestro Perú y sobre todo focalizado en nuestra región San Martín, que se ha visto golpeada duramente en la curva más alta que fue en el mes de junio, ¿no? Cada vez personas estamos cambiando radicalmente de nuestra rutina cotidiana. Muchos hemos visto que nos encontramos haciendo cosas diferentes, de un 2x3 se podría decir, a raíz de lo que estábamos acostumbrados anteriormente, ¿no? A muchos de nosotros nos ha chocado en ese momento tener que cambiar lo que estábamos acostumbrados a hacer. Actualmente existen las nuevas realidades, ¿no? Que estamos, la mayoría de personas con el telemonitoreo, teletrabajo. Se ha visto afectado a las personas actualmente con el desempleo laboral. Ha habido las enseñanzas en casa y la falta de contacto físico con nuestros familiares, amigos y colegas, ¿no? Todo este proceso requiere un buen tiempo para acostumbrarse, ¿verdad? Entonces, adaptarnos a estos cambios en estos hábitos, nos enfrentamos con el temor de contraer lo que es el coronavirus. La preocupación que las personas más vulnerables, para ellos es mucho más difícil, ¿no? Poder hacer las cosas que anteriormente estaban acostumbrados. Resulta especialmente duro para las personas por las cuales lleva un tipo de estrés, ¿no? Afortunadamente son muchas de las cosas que podemos hacer actualmente para poder ayudar a estas personas a que puedan necesitar más apoyo. ¿Y qué es lo que podemos hacer para poder combatir estos efectos postraumáticos? Normalmente en esta sociedad encontramos diferentes aspectos psicológicos con más énfasis, se podría decir, en las cuales hemos podido detectar en la población. Uno de ellos es el estrés, la ansiedad y la depresión que conlleva, ¿no? Pero, sin embargo,
las personas que hayan podido convivir esta situación dura pueden llegar a recordar dicho acontecimiento y es conocido como un bucle, ¿no? Que es más detallado, lo que define como estrés postraumático. ¿Qué podemos hacer para poder combatir este tipo de efectos postraumáticos en nuestra sociedad? ¿Qué debemos hacer nosotros como trabajadores de salud? ¿Qué podemos hacer nosotros como trabajadores de diferentes sitios, como niños, como personas adultas mayores? En fin. Una de las cosas que nosotros podemos detallar y podemos brindar a la población para que pueda manejar este tipo de situación, podría ser como un punto número 1, el mantenerse informado. ¿Por qué mantenerse informado? Pásalo, por favor. ¿Por qué mantenerse informado en este caso? Es necesario y es importante escuchar los consejos, las recomendaciones de las autoridades nacionales, locales, recurrir a fuentes informativas fiables, ¿no? A los periódicos, a los noticieros fiables para poder tener esa información necesaria. Las radios locales, que también nos detallan los tipos de mecanismos que debemos utilizar para protección, qué es lo que debemos hacer, cómo estamos como sociedad ante esta crisis mundial. Mantenerse informado, ¿no? Sobre las noticias de la Organización Mundial de la Salud. Para eso existen las redes sociales a las cuales nosotros tenemos acceso con facilidad para obtener ese tipo de información. Otro punto es, siga una rutina. Las rutinas diarias en la medida de lo posible o que te permitan también cambiar un poco más la rutina. ¿Qué podemos hacer para cambiar la rutina? Para no aburrirnos ahí en casa, para no aburrirnos en un solo lugar. Levántese, acuéstese todos los días en una hora similar. Descanse más. Es sumamente necesario para aliviar un estrés. La higiene personal es sumamente importante. En eso de la pandemia nos han enseñado que automáticamente debemos aprender a sobrellevar este virus. Y una de las formas es con una buena higiene personal. Lavarse las manos adecuadamente, usar el gel desinfectante, el gel antibacterial, el alcohol es necesario hoy en día. Otro punto importante podría ser las comidas saludables en horarios fijos. Muchos hemos visto que personas con comorbilidad y que han sido afectadas por este virus han conllevado un desenlace fatal. Por lo tanto, también nos sirve para aprender a llevar una vida más saludable, una vida más estable, una vida llena de ejercicio, que nos van a ayudar a combatir esta pandemia. Otra de las cosas que también es importante es que el cuerpo necesita estar ejercitado de forma habitual. Practique ejercicios. Practique ejercicios sanos, una comida saludable. Mantenga el cuerpo activo para que pueda quemar esas toxinas que nosotros ingerimos en algún momento y podamos tener una buena salud. Establecer horarios para trabajar y para descansar. Las personas que actualmente también estamos trabajando en el sector salud y en otras entidades se han visto necesarios modificar sus horarios de trabajo. El exceso de trabajo también lleva un estrés y sumado con el virus también es un factor muy preocupante. El descanso es necesario para que el cuerpo pueda vitalizarse nuevamente y poder seguir. Reserve tiempo para hacer cosas que le gusten. Las actividades de entretenimiento son realmente necesarias para el ser humano. No todo en la vida es trabajo.
No todo en la vida es dedicarse a una sola cosa. Hay que variar y hay que hacer actividades que nos relajen para poder vencer el estrés. Otro punto dentro de los estrés postraumáticos que generan ansiedad también está: reduzca la exposición a noticias. Intente limitar. Puede mantenerse informado, pero también existen algunas limitaciones. El exceso nunca es bueno. Limite la frecuencia con la que ve, lee o escucha noticias que le puedan causar demasiada preocupación con los temas de lo que estamos viviendo. Puede generar muchas veces tensión y temor que no van a ayudar a combatir esta pandemia. Infórmese de las últimas noticias en una hora determinada. Es sumamente necesario. ¿Por qué? Porque nos permite mantenernos al día de cómo estamos como sociedad frente a esta pandemia. El contacto social es importante. Si sus movimientos se encuentran restringidos, mantenga un contacto regular con las personas próximas por teléfono o internet. En este sentido, la tecnología nos ayuda bastante. Mantenernos cerca de los familiares que no podemos ver, con los que no podemos compartir. Este punto también es muy importante porque ha habido bastante alza en esta temporada, el uso del alcohol y las drogas. Evite el alcohol y las drogas, las sustancias psicoactivas. El límite de este consumo nos permite a nosotros llevar una vida más saludable. No empiece a consumir alcohol si nunca lo había hecho. Evite utilizar el alcohol y las drogas para enfrentarse a este miedo. La ansiedad, el aburrimiento o el aislamiento social no puede ser un factor determinante para que tú puedas recurrir a estas sustancias. No existe, y eso es para mantenernos bien alertas, no existe ningún dato que demuestre que el consumo de alcohol proteja contra las infecciones víricas o de otro tipo. No existe. No hay ningún detalle, ningún documento, ninguna información de la OMS que indique que el uso excesivo del alcohol, beberlo o sustancias psicoactivas, te aísle de contagiarte de la pandemia. De hecho, sucede lo contrario, ¿no? Ya que el abuso de estas sustancias está asociado a un mayor riesgo de infecciones, porque baja el sistema inmunológico. Y peor, a un resultado puede ser fatal. Además, debes ser consciente de que el consumo de alcohol y drogas puede impedirte tomar las precauciones adecuadas para protegerte contra la infección, como una correcta higiene de manos. Controle el tiempo de pantalla. ¿A qué nos referimos con esto? A ser conscientes del tiempo que pasa cada día delante de una pantalla, de los celulares, de las laptops, de las PC. Asegúrese de descansar. El cerebro necesita descansar, necesita relajarse. Por lo tanto, estar mucho tiempo expuesto a pantallas también genera estrés. No abuse de los videojuegos. Hemos visto que las personas, aprovechando esta pandemia que no podían salir de casa, muchos han recurrido a los juegos en línea, a los videojuegos, Nintendos, Play, como lo llamemos, y en algunos casos ha generado una adicción. Hay que tener mayor control de eso. Y más que todo, si tenemos hijos adolescentes, niños, que todavía dependen mucho de la orientación de los padres. Los videojuegos pueden ser una forma de relajarse cuando se está en casa mucho tiempo, pero se puede caer en la tentación de dedicarle el tiempo más de lo habitual. Por lo tanto, hay que asegurarse de mantener un equilibrio adecuado con las actividades también sin dispositivos en casa, hacer otras cosas también que no recurran solamente al uso de la tecnología.
utilice adecuadamente las redes sociales. Muchos vemos el tipo de utilidad que la gente da a las redes sociales, al Twitter, al Facebook, al Instagram. Y la verdad es que las redes sociales son necesarias para que nosotros podamos emplear en estas cuentas para promover mensajes positivos, mensajes esperanzadores, alentadores a las personas que están pasando este tipo de pandemia. Nos sirve a nosotros para brindar la mano y dar ese apoyo que tanto necesitamos nosotros como comunidad. Y en todo caso, si ustedes encuentran algún tipo de información que sea errónea dentro de las redes sociales, también nos sirven para corregir. Comuniquemos de manera adecuada para no brindar datos que no sean reales. Ayude a los demás. Es necesario aprender a ser empáticos, aprender a ponerse en el lugar del otro. Hablamos mucho sobre empatía. ¿Y qué podemos ofrecer nosotros como personas empáticas? La ayuda necesaria a los miembros de la comunidad que lo necesiten. Por ejemplo, hemos visto que muchas personas que han quedado desempleadas, muchas empresas que han quebrado, se han visto afectadas por la pandemia. Y nosotros, ¿cómo podemos ser empáticos con ellos? Muchas veces nos preguntamos. Compremos. Muchos de ellos, de los que tenían negocios pequeños, han vuelto a invertir para poder salir de esta crisis. Nosotros podemos apoyar a los demás comprando en sus negocios, ayudando a ofrecer. Seamos empáticos siempre. Acá hay un punto sumamente importante que no hay que olvidar. Los profesionales sanitarios, los que estamos dentro de los hospitales, centros de salud, puestos de salud. En las redes sociales ayude a expresar en su comunidad el agradecimiento que sentimos hacia ellos, porque están frente a frente, día a día y cara a cara luchando contra este virus. Ayudemos a que estas personas que trabajan para responder en beneficio de la sociedad tengan el apoyo de la comunidad y hacérselo saber. No discrimine. ¿A qué referimos a esto? El miedo es una reacción normal en situaciones de incertidumbre. Es lo más común que sucede. Pero a veces este miedo nos hace cometer errores como personas. Muchos de nosotros estamos actuando erróneamente como comunidad ante esas personas que han sido infectadas. Apuntamos muchas veces con el dedo, discriminamos por temor a contagiarnos, ¿no? Y de alguna manera esto resulta hiriente para las personas. Hay algunos puntos que debemos tomar en cuenta contra esta discriminación que podemos notar en algunas personas. Uno, hay que ser amable. No es bueno discriminar a las personas por miedo a la propagación del COVID. No discrimine a las personas que crea que pueden estar infectadas por el coronavirus. No discrimine, en este caso, los profesionales sanitarios que estamos expuestos día a día, porque nosotros merecemos respeto y gratitud. El coronavirus ha infectado a millones de personas, por la que no se debe asociar a un grupo humano concreto. Todos somos propensos a contagiarnos en algún momento. ¿Qué situaciones encontramos? Si usted es madre o padre, en estos momentos de estrés, afectación, efectos postraumáticos, ¿qué necesitamos hacer como padres? Es normal que los niños requieran la atención, la mayor atención. ¿Qué puede hacer usted? Algunos niños, en respuesta a esta pandemia,
tienen más tiempo a los padres en los hogares. Vivimos en una comunidad donde actualmente trabajamos en algunos casos muchas veces más de 8 horas que estamos fuera de casa. De alguna manera, la presencia de esta pandemia y el hecho de estar más tiempo en casa, en algunos casos, ha generado que el papá está más presente en la vida del niño. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer usted? Mantener las rutinas familiares es necesario, siempre que sea posible. Y en algunos casos también es bueno renovar, innovar nuevas actividades como familia para mantener esa unión familiar. Converse con sus hijos con respecto a esta pandemia, infórmele. Es necesario que el niño aprenda y entienda sobre lo que estamos viviendo en la actualidad. Díganlo de manera sincera y honesta. ¿Cómo es que estamos afrontando la comunidad y la sociedad frente al coronavirus? Ayudemos con el aprendizaje en casa. Todos los estudiantes de los colegios, jardines, escuelas, están llevando las clases virtuales. ¿Cómo apoyamos? Muchos de los padres nos hemos vuelto profesores para nuestros hijos y ayudamos a entender a la perfección cómo es el manejo de la educación. Ayúdeles con el aprendizaje de casa. Asegúrese también de tener tiempo para jugar con ellos. Organicen los tiempos con los hijos para un mejor manejo. Enseñémosles a los niños a encontrar formas positivas para expresar esos sentimientos y si en algunos casos existiese lo que es el miedo y la tristeza, cómo conllevarlos, cómo actuar. Enseñémosle de manera positiva. A veces puede ser útil hacerlo mediante una actividad creativa para que ellos lo puedan aprender. Podrían utilizar lo que es el dibujo y pintura, dependiendo de la edad que tengan. Ayude a los niños a mantenerse en contacto con sus amigos y familiares mediante la tecnología para que puedan seguir interactuando. También pueden asegurarse de que no pasen todo el día delante de la pantalla o pegados solamente a la tecnología. También hay que hacer actividades diversas en las cuales pueda ayudar a generar su creatividad. Pueden jugar en el patio, en el jardín, cantar, bailar, que son cosas que podemos hacer en familia. Intente que sus hijos no dediquen más tiempo de lo habitual a los videojuegos, como los acabamos de explicar en el punto anterior. Te sirven para relajar, pero el descontrol puede llevarte a una adicción. ¿Qué hacer si usted es una persona mayor? En esa situación, ¿qué podemos hacer? Mantenga contacto regular con los seres queridos. Muchos de las personas adultos mayores actualmente no ven a todos sus hijos debido a la pandemia. Uno, por el miedo a contagiarse y el otro por la distancia, porque en algunas zonas todavía no han activado los vuelos nacionales e internacionales, visto que actualmente también está existiendo ya un rebrote. Por lo tanto, a esta persona le serviría mucho mantener el contacto mediante el uso de la tecnología, lo que es el Zoom, mediante una videollamada, que le permita mantenerse en contacto con sus familiares. En el caso del adulto mayor, es bueno tener una rutina y horarios para que pueda comer y dormir, porque en el caso de la persona adulta mayor también es necesario descansar. Ayúdele también a hacer actividades que le puedan relajar, que le resulten divertidas, para que no se puedan aburrir en casa. Muchos de los adultos mayores se encuentran aburridos como efecto de esta pandemia. Entonces, por lo tanto, a nosotros nos queda el trabajo de poder hacer que él se encuentre bien, se encuentre relajado, se encuentre saludable. Enséñele
hacer ejercicios sencillos, obviamente, para su edad, para que pueda mantener esa actividad física. Averigüe cómo obtener ayuda en caso necesario, ¿no? Por ejemplo, cómo llamar a un taxi, a un motocar, hacer un pedido de comida o solicitar atención médica. Existen ahora las teleconsultas que están a disposición para niños, adolescentes, adultos mayores. ¿Qué hacer si usted padece de un trastorno de salud mental? Si recibe tratamiento para un trastorno, es imprescindible que continúe tomando su medicación. Visite a su médico o, en todo caso, saque una cita virtual con su médico para que lo evalúe, para que le pueda hacer el seguimiento necesario que usted requiere. Si usted acudía anteriormente periódicamente a un tratamiento con un especialista en salud mental, averigüe cómo seguir recibiendo esta ayuda. Muchos de nosotros, los psicólogos y psiquiatras, estamos a disposición de la comunidad. Por lo tanto, pueden sacar cita y hacer sus seguimientos mediante el telemonitoreo. Los centros de salud, hospitales, puestos, están a disposición de la comunidad. Y por lo tanto, tienen su call center para que puedan brindar apoyo por telemonitoreo y teleconsulta. Es necesario que la persona que sufre este trastorno mental mantenga contacto con sus familiares, porque la unión familiar es una de las claves fundamentales para el proceso y evolución del paciente que tiene problemas. Siempre es bueno que sepa a quién pedir ayuda, a algún familiar cercano, a un amigo cercano o directamente con su médico tratante o psicólogo. Si en caso esta persona de repente tiene un tipo de trastorno por consumo de alcohol, tenga en cuenta que el brote del coronavirus puede fomentar los sentimientos de miedo, ansiedad y aislamiento. Por lo tanto, siempre va a ser necesario que esté en contacto con su médico tratante. Muchas gracias. Buenas tardes, soy la bachiller Sandra Espinosa. Continuando con la exposición, vamos a ver qué es el estrés. Bueno, el estrés es un conjunto de reacciones del cuerpo frente a los desafíos y demandas. Se trata de un proceso natural que responde a nuestra necesidad de adaptarnos al entorno. El estrés puede afectar nuestra salud. ¿De qué forma? Más adelante vamos a ver cuáles son los síntomas más frecuentes de un estrés. Lo estamos viviendo o experimentando en estos meses por el tema de la pandemia. En estas circunstancias nos encontramos en el riesgo de contagio. Tenemos miedo a contagiarnos, así como también tenemos miedo a que nuestros familiares se puedan contagiar. Sumado a eso, el confinamiento sanitario, la incertidumbre que tenemos por qué síntomas de repente nos puede dar, si es que nos puede afectar gravemente. Todo esto son elementos que pueden ser grandes estresores. ¿Qué quiere decir? Que son situaciones eventuales de riesgo a nuestra integridad, ante lo cual nuestro organismo reacciona con un estado de estrés, ¿no? Pero no un estrés bueno, sino un estrés negativo. Continúo, por favor. Muy bien. ¿Cuáles son los signos más frecuentes de un estrés? A nivel emocional, el estrés puede causar depresión o ansiedad, irritabilidad, todo nos da cólera. A veces no reaccionamos bien por lo estresado que estamos. Miedo también. A nivel de los pensamientos, tenemos un excesivo temor al fracaso. ¿Qué quiere decir? Tenemos un temor a equivocarnos o a
fracasar cuando cuando nos encontramos en una situación muy difícil o en algún problema. También está la excesiva autocrítica. ¿A qué se refiere? Te puedes culpar por cada cosa negativa que ocurre. Nunca estás satisfecho con los logros que haces. Te comparas continuamente y también te asusta el temor de tomar o tener riesgos. A nivel del pensamiento también te puede causar olvidos y dificultades para poder concentrarte. A nivel de la conducta, como estamos irritables, tenemos un trato brusco hacia los demás. También se incrementa el consumo de alcohol, tabaco y entre otras drogas ilegales, ¿no? En los cambios físicos, te da lo que son las tensiones musculares, cuando el cuerpo te duele. Las manos se enfrían o de algunos también se les suda las manos. Te da el insomnio, no puedes dormir por las noches. Dolores de cabeza y algunas veces indigestión. ¿Cuáles son los efectos del estrés durante la pandemia COVID-19? Tienen temor y preocupación por la salud propia y también la de los familiares. Cambios en el horario de dormir. Como decía, en los signos más frecuentes, te agarra insomnios y también en el horario de comer. Dificultad para poder concentrarse. El empeoramiento de los problemas de salud crónica y el uso más frecuente de alcohol y drogas, nuevamente. ¿Qué es lo que se puede hacer para ayudarse, para disminuir el estrés? Cuidar el cuerpo. ¿De qué manera? Hacer respiraciones profundas, ejercicios de estiramiento o meditación. El yoga es muy importante. Trate de comer alimentos saludables y comidas bien balanceadas. Hacer ejercicio regular o algún tipo de deporte de su conveniencia. Dormir bien, las 8 horas. Evitar el consumo excesivo de alcohol y drogas. El siguiente punto es centrarse en los aspectos positivos de la vida y las cosas que lo puedes controlar. El siguiente punto es dedicar tiempo a relajarse. ¿A qué se refiere? Tratar de hacer otras actividades que disfrute, como sus hobbies de repente, cantar, bailar, ese tipo de cosas. Concéntrese con otros, o conéctese con otros, perdón. Hable con las personas en que confía sobre sus preocupaciones y cómo se está sintiendo. El siguiente es, ¿qué es la ansiedad? Bueno, la ansiedad es una emoción normal y sirve como una señal a la que debemos prestar atención para protegernos a nosotros mismos. La ansiedad muchas veces nos alerta también y nos lleva a adaptarnos. Pero cuando nos sentimos muy agobiados o superados por la ansiedad, esta emoción nos puede perjudicar en vez de ayudarnos. Los trastornos de ansiedad se manifiestan básicamente por el temor ante la incertidumbre, la sensación de pérdida de control. Frecuentemente existe una preocupación excesiva por la salud, el dinero, la familia o el trabajo que puede llegar a interferir seriamente en las actividades diarias. Continúo. Ya. ¿Cómo evoluciona la ansiedad? Los trastornos de ansiedad pueden hacerse crónicos si persisten acontecimientos estresantes que lo han provocado. O se manifiestan estilos de pensamiento de ocasión que ocasionan un temor a la presentación de los síntomas. ¿Cuáles son los síntomas más habituales de una ansiedad?
tenemos las palpitaciones, cuando nos sentimos que el corazón late muy fuerte, como yo ahorita. Sensaciones de ahogo, como asfixiarse o una opresión, inseguridad, incertidumbre, sudoración y también las manos se enfrían. También tenemos la angustia, el miedo a que pase algo que realiza a la persona, que paraliza a la persona. También la irritabilidad y dificultades para conciliar el sueño. ¿Cómo mantener la calma de la ansiedad en tiempos de COVID? Elija bien lo que está leyendo o de fuentes muy confiables para que se pueda estar informado. Concéntrese en lo que está haciendo ahora mismo. Mantener una perspectiva y fijarse en lo bueno, ¿no? ¿A qué se refiere? No hay que dejar que la ansiedad tome las riendas de todo. Claro, es parte de una vida emocional, pero no lo es todo. También hay que concentrarse y dejar espacio para planearse retos. Acercarse emocionalmente a los demás. Hay que mantenerse en contacto con los amigos, los familiares. Es bueno para ustedes y también para ellos. Sentirse cerca de los demás reduce la ansiedad. También estimula el sistema inmunitario. Practique la gratitud. Percibir que estamos agradecidos también es un poderoso remedio contra la ansiedad. Mostrando gratitud es una forma de sentirse más cerca de los demás. Puede hacer un listado de las cosas por las que está agradecido o agradecida. ¿Ya? Ayuda también al estado de ánimo y también es bueno para la salud. Dejarse sorprender por la naturaleza. Por lo menos 5 minutos hay que invertir en valorar nuestra naturaleza, más que todo que estamos por aquí, por un área verde, bien bonito. A veces la misma ciudad nos estresa, también siempre es bueno salir un poquito fuera de la ciudad. Siguiente. Ok. Continuamos con la depresión. ¿Qué es la depresión? La depresión es un trastorno del estado de ánimo que causa muchos síntomas que también afectan cómo una persona se siente, piensa y coordina las actividades diarias. La depresión no solamente es una simple angustia, ¿no? Es también una tristeza o melancolía permanente y profunda. Nos lleva a sentir inútiles, sin esperanzas. A veces es posible que nos querramos dar por vencidos. Siguiente. Ok. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Muchas veces nos agarra con un sentimiento de tristeza o vacío, cuando sentimos que no queremos estar en esta vida de repente, o que nos falta algo, pérdida del interés de las actividades favoritas que normalmente solíamos hacer, ya no nos da ganas, se nos va los ánimos, aumento o pérdida del apetito, también no podemos conciliar el sueño o dormimos demasiado porque tenemos un desgaste mental, ya que por las noches se incrementa un poco más. Sentirse muy cansado, sentirse sin esperanzas, irritable, tensionado, ansioso, culpable. Muchas veces también da dolores de cabeza, calambres, problemas digestivos, ideas, pensamientos y actos suicidas también. Siguiente. Ok. ¿Cuáles son los factores que contribuyen a la depresión clínica? Las razones para caer en un estado depresivo son varias, ¿ya? Algunas personas caen en depresión cuando experimentan un acontecimiento emotivo en su vida. Aquí podemos ver en los antecedentes familiares, cuando algún miembro de la familia
padece de depresión severa, hay el doble de posibilidad para adquirirla, aunque puede ocurrir en personas que no tienen parientes con depresión también. El uso de ciertas medicinas, algunos medicamentos con o sin receta pueden causar depresión clínica. Cambios o dificultades en la vida, por ejemplo, un divorcio, jubilación, la muerte de un ser querido, pérdida del trabajo, cambios de país y también los estilos de vida, presiones en el trabajo o incremento en la pobreza. En los sentimientos de pérdida de control sobre nuestras vidas, están aquellas personas que a menudo sienten que perdieron el control y pasan mucho tiempo lamentándose por ello. Por ello tienen mayor probabilidad de desarrollar una depresión mayor. La presencia de otras enfermedades, tales como el Alzheimer, cáncer, diabetes, afecciones del corazón, desórdenes hormonales, Parkinson, así como también otros trastornos mentales como la ansiedad o los trastornos alimenticios. El abuso de alcohol y drogas. Cuando se tiene problemas de consumo de alcohol y drogas, se tiene mayor probabilidad de desarrollar una depresión mayor. Muy bien. Excelente ponencia, psicólogas. No sé si tuvieran alguna pregunta, por favor. ¿Tuvieran alguna pregunta de lo que acabamos de tratar? ¿No? O capaz algún comentario, alguna inquietud que hayan tenido, alguna experiencia por ahí que quisieran compartir, de qué manera ustedes también pudieron de repente ayudar, ¿no?, a las personas que han tenido COVID, ¿no?, que es una de las enfermedades ahorita que nos genera cierto nivel de estrés. Bueno, Jessica Granados. Señora Jessica Granados, buenas tardes. Doctorita, mi pregunta es, ¿cómo calmar el estrés de un niño? Muy bien, no sé, ¿psicóloga Janina? ¿Quién puede tratar esa respuesta? ¿Cómo tratar el estrés en un niño? El niño por sí tiene bastante energía, ¿no? Le gusta mucho la libertad de estar expuesto a diferentes tipos de cosas. Verse encerrado de un día para otro siempre sí o sí va a generar ese estrés. ¿Qué podemos hacer como padres para poder ayudar a los menores de edad? Mantener actividades que le permitan relajarse. Si no me equivoco, actualmente ya los niños pueden salir con protección y con restricción. Sí. Hacer actividades de relajo de manera saludable, o sea, no permitiéndole que esté mucho tiempo con tecnologías o cosas que los mantengan más estresados, ¿no? Porque sí o sí el videojuego te puede ayudar, o los otros tipos de jueguitos en línea que hay por los celulares y todo esto. Te relajan en un momento, pero luego también genera estrés en el cerebrito del menor de edad. Por lo tanto, a los padres se les invita a hacer actividades diversas, ejercicios, a la pelota, llevarlos a campo, llevarlos de paseo, a lugares donde no exista demasiada exposición de gente, ¿no? Siempre llevando las medidas de seguridad adecuadas, y si en algún caso detecta un factor que es mucho más preocupante, sí o sí recurrir a la ayuda de un profesional, ¿no? Para un mejor manejo, para poder evaluar y ver de qué manera es lo que está proporcionando ese tipo de problemas en el menor. Pero si es por otros factores de estrés, porque no sale, porque no hace cosas que estaba acostumbrados anteriormente, les invito a que puedan hacer actividades en familia que les permita distraerse. Muy bien. ¿Hay alguna otra pregunta por ahí? ¿No? Bueno,
Quizás algún mensaje final en toda esta situación que vivimos, un mensaje general de repente para todos. Hay personas que están conectadas, que son también trabajadores de salud, si bien es cierto, podemos pensar que por ser trabajadores de salud no nos estresamos, sí, también Claro nos que sí. estresamos, nuestro trabajo nos genera tanto Claro que sí. estrés y quizás hasta muchas veces somos el canal que llevamos el estrés a nuestra casa, ¿no? Exactamente. Y bueno, un mensaje de repente, bueno, acá hay una pregunta. Luis Maravi, ¿qué hacer si tengo un familiar con estrés y no quiere asistir al psicólogo? Bueno, en esto existe un prejuicio, ¿no? Muchos pensamos que irnos al psicólogo es porque estamos mal de la cabeza, ¿no? Nos tocaría primero ¿no? cambiar ese tipo de Y pensamiento. tendríamos pues muchas veces cambiar, pero quizás la gente de ahora todavía estamos un poco ya más abiertos, pero siempre hay diríamos, un grupo de la población que todavía pensamos que ir al psicólogo estamos mal de la cabeza, ¿no? Sí, Pero tenemos- ¿cómo nosotros podemos hacer que nuestro familiar cambie de parecer, ¿no? Uno de los factores que debe ser es primero explicarle a qué nos dedicamos, ¿no? Tenerlo en claro las ideas, a qué se dedica realmente un psicólogo, ¿no? Como la comunidad o muchas de las personas aún todavía tienen ese prejuicio de pensar que primero debes tener algo sumamente grave para asistir. En el caso de este familiar que puede estar pasando un tipo de estrés, es primero ayudar a identificar en qué nivel de estrés se encuentra. Uno, muchas de las personas estresadas se van a cerrar también a la idea de querer asistir a un profesional, ¿no? A un profesional adecuado para un mejor manejo. Sin embargo, no es imposible. Podemos conversar con él de manera adecuada, buscar las palabras asertivas para poder hacerle entender a qué, por qué o con qué finalidad uno se le quiere derivar a esta persona, qué es lo que va a trabajar con él, qué es lo que va a hacer con él. Muchas de las personas desconocen el trabajo necesariamente prioritario de un psicólogo, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? No nos dedicamos a juzgar, nos dedicamos a orientar, a apoyar. Entonces, cuando la persona desconoce este tipo de información, es justamente que existe un poco de recelo para poder ir, ¿no? Entonces, en este caso, conversar con el familiar que se encuentra, explicarle por qué motivo, por qué es necesario que reciba la ayuda y especificar también la parte necesaria de decirle con qué intención es que se le quiere derivar. Bien, entonces, ahí tenemos los tips cómo hacer que nuestro familiar pueda entender un poquito y pueda asistir, ¿no? Es como cualquier otro servicio de atención más que tengamos, ¿no? Muy bien. Entonces, en vista de que ya no tenemos más preguntas, quizás un mensaje final, psicóloga, para nosotros. Mantenernos unidos, la empatía, aprender a ser empáticos para poder mantenernos unidos. En nuestra sociedad nos necesita como personal de salud, como personas. Por lo tanto, un buen manejo, la buena higiene, respetando los protocolos, vamos a poder salir adelante en todo lo que nos está tocando vivir actualmente. Muy bien. Señorita Sandra, no sé si tuviera algo más que aportar de repente, también un mensaje final para todos los que nos están escuchando. Bueno, para disminuir el estrés, practicar algunos hábitos saludables a diario, ¿no? Mi compañera dijo de qué forma en las exposiciones también. Y, como dice, también practicar mucho la empatía, porque en estos momentos, de cierta forma, causa algún tipo de incertidumbre por la situación en la que nos encontramos. Bueno, pues, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado en este viernes de educación continua en nuestro hospital, programada ya todos los viernes en nuestro hospital. Les agradecemos a cada uno de ustedes también. Recuerden el distanciamiento, recuerden que tenemos que seguir cuidándonos y bueno, pues desearles también que pasen un buen fin de semana en familia, por favor, y prepararnos para
para la cena de navideña en familia quizás, ¿no? De una manera siempre recordar de que, bueno, estamos para cuidarnos y cuidar también a los que nosotros queremos. Bueno, muy buenas tardes y por definitivamente, ¿no? Un agradecimiento al área de comunicación y informática, agradeciendo como siempre a ellos. Se hace posible toda esta transmisión, ¿no? Sin ellos, pues definitivamente nosotros tenemos los elementos, pero no podríamos acercarnos hacia ustedes. Nada, muy bien, muy buenas tardes a cada uno de ustedes.